ellos. 1 Corintios capítulo 6, el verso 19 dice la escritura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por el privilegio que usted nos concede, Señor, de estar en su casa. Te pido, Señor, que unjas mis labios, que usted coordine todo lo que vamos a llevar a continuación, Señor. Reconozco que no soy alguien tan listo o tan lleno de habilidades o talentos, mi Dios, sino que estoy confiando plenamente en usted, Señor. Que sea usted tomando el control de todo lo que hacemos. Que esta palabra pueda ayudarnos a edificar, a crecer cada uno de nosotros, comenzando con este servidor. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pueda sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos ya habíamos leído este versículo que acabamos de leer, hermanos? Amén. Note que la palabra de Dios dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Diga conmigo: mi cuerpo. Una vez más todo. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cuerpo, amados hermanos, es templo y morada del Espíritu Santo. No importa cómo sea nuestro cuerpo, sea que seamos gorditos o panzoncitos como tu servidor, o estemos flaquitos, altos, bajitos, sin importar la edad que tengamos, jóvenes, o ya un poco más mayor, sin importar cómo sea nuestro cuerpo, blanquitos, morenitos, amarillitos, como sea, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Sin importar, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tomar estos versículos para que podamos adentrarnos al consejo de la palabra de Dios. Permítame traerle un título o tema para que podamos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar en esta ocasión. El ambiente de tu casa. Ese es el tema para compartir con cada uno de ustedes, el ambiente de tu casa. Y voy a enfocarme en dos aspectos para que podamos comprender un poquito más, para que podamos entenderlo. Voy a tocar un poco de lo que cada uno de nosotros vivimos cotidianamente en nuestra casa, en nuestro hogar, como usted le quiera llamar, y luego lo vamos a aplicar a un sentido espiritual para que podamos entender mucho que mejor lo que nuestro Dios nos está tratando de decir. En pocas palabras, ¿cómo está el ambiente de nuestra casa? ¿Cómo está? Es una pregunta bastante interesante y me gustaría que comencemos a adentrarnos un poco más al consejo de la palabra de Dios, basándonos o tomando como base esta pregunta: ¿cómo está el ambiente de nuestra casa? No es mi intención que usted pretenda que tal vez voy a venir como a criticar o algo así. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, vuelvo y repito, voy a tener que utilizar ejemplos de nuestro cotidiano vivir, de aquel lugar donde nosotros vivimos, donde comemos, donde nos bañamos, donde dormimos, donde pasamos un buen tiempo, y luego lo vamos a aplicar a un sentido espiritual para que lo podamos entender mucho que mejor. Desde hace mucho tiempo la humanidad se ha dado cuenta que hay buenos olores y malos olores. ¿Cuántos sabían eso? Hay buenos olores
y hay malos olores. Hay olores que son agradables, pero hay otros que son desagradables. Y como la humanidad se ha dado cuenta que hay tanto olor o mal olor que es desagradable y que de alguna manera pues bonito fuera que se pudieran contener en un lugar o en un espacio específico, pero no ocurre así. Casi siempre los malos olores se propagan y se expanden de tal manera que el lugar o el ambiente donde está ese mal olor, cuando menos siente, está apestoso, maloliente, y podemos sentirlo con tanta facilidad. Permítame mencionarle algunos ejemplos. Usted en su casa tiene un bote de basura, tal vez de los desperdicios que salen de cuando usted comió pollito, comió carne, el huesito lo agarró y lo empezó a depositar en ese contenedor de basura, y no pasa nada. Tal vez el primer día usted viene y lo tapa, no pasó nada el primer día, pero ya un segundo, un tercero o muchos más días teniendo en ese lugar ese contenedor de basura, créanme lo que se va a comenzar a generar un mal olor tan terrible que comienza en el lugar donde usted tenga ubicado ese contenedor, pero cuando menos siente, ahora ya ha ido expandiéndose, ha ido regándose de tal manera que en todo el lugar donde usted vive se siente un terrible mal olor. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Amén. O cuando usted tal vez ha ido de pesca y ha traído un pescadito y no sabe mucho de cómo poder preparar un pescado, y se metió adentro de su casita a preparar ese pescado, a sacarle todo lo que no debe estar dentro del pescadito, y dejó aquellas cosas ahí. Cuando menos sienta, su casa está inundada de un olor terrible. O peor aún, dice, voy a dejar por allí las espinitas y no pasa nada. Déjeme decirle que con el paso del tiempo usted dice, wow, qué terrible, cómo apesta esto. Usted llega un momento que si no tiene cuidado se malacostumbra a ese mal olor, y cuando salimos y ya regresamos y abrimos la puerta y wow, sentimos, y esta estocada, ¿qué pasó acá? Bueno, es que ya nos habíamos mal acostumbrado o acostumbrado a ese olor. Me estoy dando a entender, hermano. Entonces es importante que entendamos que es de vital importancia el ambiente que nosotros tenemos en nuestra casa. Es importante. Ahora, permítame enseñarle otro ejemplo. ¿Qué me dice de un toilet que no se lave o se limpie con regularidad? ¿Qué me dice de un toilet que no lo lava con regularidad? Especialmente cuando los varones usamos, que por lo general los varones no nos sentamos para orinar, sino que casi siempre estamos de pie, y si falló la puntería, entonces aquello quedó un reguero terrible, y quizás en el momento no pasa nada, pero después de un par de días, si ese toilet no se limpió, no se aseó debidamente, la carpeta en sus lugares alrededor, cuando usted abre la puerta de ese baño, usted dice, wow, ¿y aquí qué animal se murió? Usted se queda impresionado, dice, y ya no se diga si no lo limpia de ninguna manera. Entonces nos damos cuenta que ese olor comienza en el toilet, después se va esparciendo por el baño. Cuando menos sienta, si ese baño está cerca de una habitación o está dentro de la habitación principal, ahora toda la habitación está sintiendo ese mal olor. Ahora, después de pasar los días, si no se ha aseado todavía, se va sintiendo en toda la casa o la traila donde usted viva. Usted siente en la sala, hasta en la cocina, y usted dice, wow, qué terrible está este mal olor. Permítame presentarle un tercer ejemplo. ¿Qué me dice de las personas mismas? Cuando las personas no tienen el buen hábito de bañarse a diario, amén, sino que se bañan allá a las cansaditas. ¿Qué me dice usted de eso? Cuando pasa un día, pues no pasó mayor cosa. Pero imagínese, tal vez le toca ir a trabajar, estuvo sudando o estuvo expuesto a una faena muy fuerte, muy ardua, y entonces, pero llega a casa y en vez de asearse o bañarse, sencillamente sigue como si nada. Sabemos que con el paso de los días, esta persona
comenzará a emitir un mal olor terrible. De tal manera que a veces no necesitamos acercarnos cuando ya sabemos que esa persona está emitiendo un mal olor. ¿Y qué me dice cuando estamos cerca de ellos? Que a veces hasta levantan las manos. Y cuando levantan las manos, no sé, wow, qué tremendo, perdónenme, pero me ha pasado eso. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que los malos olores se van regando, se van expandiendo, y hay que hacer algo para que eso no siga pasando, porque nadie quiere vivir en una casa donde hay malos olores. Amén. Nadie quiere vivir en un ambiente o en una atmósfera en donde apesta a comida, a pescado, o usted se puso a freír algo allá adentro y usted sabe el aceite, la manteca es tan escandaloso que si no abre la ventana o no tiene un buen extractor de humo, entonces toda su casa, la ropa, todo está prácticamente afectado. Entonces estamos hablando de cómo está nuestro ambiente en nuestra casa. Hablemos un poco acerca de lo que es el ambiente. Dice el diccionario que el ambiente es la atmósfera o aire que se respira o que está rodeando a los seres vivos. Eso es el ambiente, la atmósfera o el aire que respiramos o que nos está rodeando a cada uno de nosotros. Es decir, amado hermano, la humanidad en general y nosotros incluidos, por supuesto, cada día estamos preocupados por tener y mantener un buen ambiente. Si no, preguntémosles a los ecológicos, a las personas que se dedican a todo esto en la naturaleza. Ellos constantemente están tratando de que haya un ambiente bueno, un ambiente ideal. Ahora, porque la realidad es que nadie quiere vivir en un ambiente contaminado, un ambiente apestoso, un ambiente con mal olor, o en un país o en una nación donde hay humo por todos lados, donde no se puede respirar. Nadie quiere vivir en un lugar así. Todos queremos vivir en un ambiente bueno y saludable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me he tomado la molestia de hablar un poquito de todo esto para que podamos entender, y ya lo vamos a ir aplicando a lo espiritual, que un mal olor, por pequeñito que sea, o haga la prueba usted, un huesito, usted comió una pierna de pollo. Bueno, si usted es lo que no le gusta el pellejito porque dice, no, muchas gracias. Ok, usted lo deja a un lado del plato y deja el huesito. Déjelo allí por un día. Quizás no va a pasar mucho. Déjelo por 2, por 3, por 4. Como un pequeño huesito de una pierna acompañado de esos pellejitos que viene el pollo, con el paso de los días podrá generar gran mal olor en el lugar donde se haya dejado. Y no solamente en ese lugar, sino que a medida van transcurriendo los días, ahora se siente mal olor por todo el lugar donde se vive. Quiero ir por ahí un poquito más, que se me vino a la mente. Los zapatos, cuando tal vez hemos sudado mucho y los zapatos están malolientes, que a veces tenemos el hábito de meterlos a la casa, y cuando entramos a la casa, wow, ¿qué animal se murió? Dice. Es decir, un mal olor, por pequeñito que sea, insignificante, y quizás hasta nos estamos riendo en esta ocasión, pero ese mal olor, en la medida que transcurre el tiempo, si no se hace algo, va a afectar todo el ambiente. Hasta en ocasiones podemos decir, hay que poner el aire más frío porque se siente muy fuerte esto. Ahora, hablando en un sentido espiritual, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que visualizar en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque así como el ambiente, por decir algo, en el lugar que estamos acá, qué rico el aire, qué bonito, no sentimos un mal olor dentro de lo que cabe, pero también en un sentido espiritual, cómo está nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa, estoy tomando como base 1 Corintios capítulo 6, el verso 19. Entonces voy a cambiar la palabra. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo? Que es
templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cómo está el ambiente dentro de mi templo, dentro de lo que el Señor me ha dado. Estoy aplicándolo a un sentido espiritual, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos ha limpiado a cada uno de nosotros. El Señor utilizó una limpieza profunda en cada uno de nosotros, usó un detergente especial que es su sangre preciosa, de modo que cada uno de nosotros podamos estar limpios y resplandeciente delante de su presencia. El Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Ha aplicado una limpieza profunda. Su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha perdonado, y ahora Él quiere que usted y yo estemos limpios, que el ambiente de nuestra casa esté limpio. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. Recuerda el título de lo que estamos mencionando en esta hora: el ambiente de tu casa. ¿Cómo está el ambiente de tu casa? Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura: y Él, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Note, amados hermanos, lo que nos dice el Señor en su bendita palabra, que nosotros estábamos muertos. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar cerca o delante de un cuerpo que ya esté muerto, pero que lleve más de 3 días. Yo no sé si usted alguna vez ha estado delante, cerca o a la par de un cuerpo sin vida, por supuesto, que ya tenga más de 2 o 3 días. Yo sé que la ciencia ha aumentado bastante, de que ahora preparan mucho los cuerpos, especialmente cuando se sabe que lo van a tener o lo van a velar, o cualquier proceso o lo que vayan a hacer va a ser por más de 2 o 3 días. Entonces tratan de darle una preparación especial. Pero yo estoy hablando de, por ejemplo, cuando allá en nuestros pueblos, cuando tal vez la gente no tiene los recursos, no tiene el dinero como para hacer todo esto. Entonces a veces tienen que tener el cadáver de alguien, o de aquellos cuerpos que muchas veces son encontrados allí en los bosques, tirados en la basura, y que ya llevan mucho tiempo. Pero ciertamente, amado hermano, en una ocasión me tocó estar cerca de un cuerpo. Por cierto, era el cadáver de un pequeño que había muerto y ya llevaba algunos días. Hermanos, un mal olor terrible, un mal olor insoportable. Es más,
con mucha dificultad podía estar cerca en ese lugar. Y note que el lugar donde lo tenían era un poco espacioso, pero aún así el mal olor era terrible. Ahora menciono esto, hermano, porque la Biblia dice que nosotros éramos muertos. Estábamos muertos. Y el Señor Jesucristo nos dio vida a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos malolientes, apestosos ya, pero el Señor nos rescató. Él nos ha dado vida a cada uno de nosotros. En pocas palabras, Él nos ha dado lo que nosotros somos hoy en día. Démosle gloria y honra al Señor. Cada día debemos de estar contentos porque nuestro Señor nos ha dado vida. Imagínense, éramos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18, por favor. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Miren lo que la Biblia continúa diciéndonos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pregunto, ¿usted sabía que ha sido rescatado? Amén. Amén. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note, amados hermanos, que el Señor dice que nos ha purificado. Nos ha dado una limpieza muy profunda para que usted y yo quedemos relucientes, limpios, para que no haya ninguna mancha, para que no haya ninguna suciedad, para que no haya ningún mal olor, sino que en nosotros haya un olor fresco, un olor agradable, un olor pues que la gente diga, wow, qué bien, como cuando se echa esa loción, ¿verdad? Y se pasa de la cantidad, ¿verdad? Se supone que las lociones deben aplicarla uno en cantidades pequeñas, pero uno como no sabe, ¿verdad? Le hace y se echa por todos lados, por cualquier cosa, dice uno. Entonces, y cuando pasa a alguien que ha usado mucha loción, o la persona está alrededor y dice, wow, y ese se echó todo el frasco, dice. Seguro no se bañó bien, dice, para ocultar los olores. Yo no sé si usted conoce la historia de los perfúmenes. Me gustaría que la investigue, pero los perfumes prácticamente se crearon en una época en donde no se bañaban casi las personas. No tenían el acceso como usted y yo tenemos al agua hoy en día. Entonces en esa época casi no se bañaban. Por eso se crearon los lociones y todo eso. Entonces
de allí se quedó hasta nuestro día. Entonces muchas veces decimos, no, esa persona se echó todo el frasco. Pero debemos entender, hermanos, que el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Amén. Nos ha dejado limpios, limpios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Entonces debemos entender, hermanos, que nosotros ahora estamos limpios. Amén. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios. Gloria a Dios. Amén. Y lo que está limpio, pues, amados hermanos, ya no hay más que limpiar. Pero en pocas palabras, lo que está limpio, pues emite un olor agradable. Amén. Qué bonito es entrar a la casa y después que se ha limpiado y todo eso, uno dan ganas de estar en ese lugar. No dice, ay, se acuesta en ese sillón, ya ese sillón ya no está pestoso, ahora le pasaron una buena limpieza y todo eso, la carpeta, la casa, ya no está ese tiradero, ya no están esos pantalones, esos calcetines regados, y uno dice, ay, qué bonito estar en casa. No hay ningún mal olor, todo huele bien. Pero cuando aquello está patas arriba, uno dice, wow, qué tremendo está aquí. Ahora, debemos entender, estoy aplicando lo natural para traerlo a lo espiritual. Para que nosotros entendamos que nuestro Señor nos ha dejado blanquitos a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo viejo hombre. Las hermanas digan la vieja mujer. Las hermanas, no les escuché. Digan las hermanas, la vieja mujer. Se escucha feo, ¿verdad? Pero dando a entender la mujer que era de antes, pues. Amén. No estoy diciendo que ustedes están viejas. Voy a aclarar. No voy a decir que alguien, el pastor nos dijo que estábamos viejas. No. Estamos hablando de la naturaleza vieja o anterior. Amén. Repitamos el verso 6. Gloria a Dios. Usted me entiende lo que estoy tratando de decir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo, diga conmigo el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces podemos entender, amados hermanos, que el Señor vino a limpiarnos, vino a dar una buena limpieza, de modo que usted y yo ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor quiere morar en una casa que esté limpia. Amén. El Señor quiere morar en un templo que esté limpio. El Señor no se está fijando si ese templo está tripudito como su servidor, pasado de libra. No, el Señor no se está fijando en eso. El Señor no se está fijando si ese templo es alto o bajito, o flaco o morenito o blanco. No se está fijando en eso. Lo que el Señor se está fijando es que ese templo esté limpio. Que haya un ambiente rico, que haya un ambiente bueno, que haya un ambiente en el cual cuando el Señor llega puede decir, aquí me quiero estar, aquí me quiero quedar. ¿Cómo está el ambiente de su casa, hermano? ¿Cómo está el ambiente que se respira en su casa? ¿Cuántos dicen amén?
Y repito, estoy usando lo natural para hablar de lo espiritual. ¿Cómo está su ambiente en su casa? ¿Será que en su casa o en su templo se respira un ambiente de paz? ¿Será que en su casa se respira un ambiente de rencor? ¿Será que en su casa se respira un ambiente de pecado? ¿Será que en su casa se respira o se da un ambiente de desobediencia? ¿Será que en su casa se encuentra o se percibe un ambiente de gritos y pleitos? ¿Será que en su casa está un ambiente fuerte de borracheras, fiestas, paris, como le dicen acá? ¿Será? ¿Qué es lo que está pasando en su casa? ¿Cómo está el ambiente de su casa? ¿Será que lo que predomina es la paz del Señor Jesucristo que debe predominar en cada uno de nuestras casas? ¿O será que realmente lo que más predomina en nuestras casas es un ambiente de gritos y pleitos, problemas, dificultades, en donde se aplaude y se promueve y se secunda el pecado? Piense por un momento, ¿cómo está el ambiente de su casa? Usted lo sabe. Usted y nadie más que usted sabe cómo está el ambiente de su casa. ¿Qué es lo que se mira dentro de su casa? ¿Qué es lo que se oye dentro de su casa? Es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas, hermanos, para que podamos entender que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya nos limpió de todas estas cosas, y lo que debe predominar en nosotros es un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente de alegría en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace o qué prácticas son las que se están llevando a cabo dentro de su casa? ¿Qué cosas se están practicando? Usted, su casa, sus hijos, su familia, ¿qué es lo que está practicando? Porque déjeme decirle, amados hermanos, que todo lo que usted y yo podamos hacer o practicar o dejar permitir es lo que va a definir el ambiente que está en nuestra casa. Lo que usted y yo permitamos o secundamos o aplaudamos o dejamos permitir o hemos permitido que acontezca es lo que va a predominar en nuestras casas. Así va a ser nuestro ambiente. Si usted en su casa es una persona que dedica mucho tiempo a la oración, déjeme decirle que el ambiente que va a predominar en su casa es un ambiente de oración. Por ende, un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente de tranquilidad. Pero si en su casa no hay oración, amados hermanos, ¿qué es lo que va a predominar, hermano? La ausencia de oración va a venir acompañada con pleitos, gritos, ira, desobediencia, promover tantas y tantas cosas. Por eso es importante que entendamos, hermano, que lo que nosotros somos en casa es lo que somos fuera. Amén. El ambiente que nosotros tenemos en casa es lo que nosotros vamos a reflejar cuando estamos afuera. Entonces, preguntémonos, ¿hay oración en nuestra casa? No. Porque si no hay oración en nuestra casa, entonces podemos entender por qué han estado ocurriendo muchísimas cosas en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Hay estudio de la palabra de Dios en nuestra casa, hermanos? ¿Hay estudio de la palabra de Dios en nuestra casa? ¿Cuáles son los programas que usted está mirando? ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Cuáles son las conversaciones que usted está teniendo dentro de casa? ¿Cuáles son las conversaciones?
Otra pregunta, estoy haciendo algunas preguntas. ¿Qué es lo que usted le está enseñando a sus hijos dentro de su casa? ¿Qué es lo que usted les está enseñando? ¿Les está enseñando a tener un temor a Dios, es decir, respetar y obedecer a Dios? ¿O les está enseñando lo contrario o lo opuesto? ¿Qué es lo que usted está oyendo dentro de casa? ¿Cómo es que usted se está vistiendo dentro de su casa? ¿Cómo? Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacerlas en esta hora para que nos demos cuenta que dependiendo del ambiente que haya en nuestra casa, así va a ser todo lo que va a venir acompañado con cada una de nuestras acciones, con cada una de nuestra manera de ser. Fíjese cómo cuando en este país especialmente, que le dan mucho énfasis al cuidado de los niños, cómo se preocupan tanto el lugar donde va a vivir un niño. Fíjese, se preocupan porque ese lugar sea un lugar aseado, no que sea un lugar como de un millonario o algo así ostentoso, pero que sea un lugar, puede ser sencillo, pero que sea un lugar aseado. Un lugar que tenga un baño, que tenga una ducha, que tenga acceso para tener un cuarto, para que tenga una cama, que no hayan roedores o ratas o cosas así, que tenga un patio. Todas esas cosas son tomadas en cuenta para dar, ya sea en adopción o cuando están llevando el caso de maltrato o algo parecido para un pequeño. Todas estas cosas son tomadas en cuenta, y cuando estas entidades se dan cuenta de que hay un lugar donde el ambiente no es propicio para ese pequeño o para esa pequeña, no lo dan en adopción. No se lo ceden a la tutela a los padres de ese pequeño. O cuando se dan cuenta que el padre o la madre o las personas que van a cuidar a ese niño tienen un récord malo, tienen un testimonio pésimo, tienen etcétera, etcétera, cosas negativas en sus vidas. Ya no se diga si practican drogas, si practican el alcohol, etcétera, etcétera. Créamelo, hermano, ellos toman en cuenta todo esto y no sueltan a ese pequeño. Y dicen, no, hemos coincidido todos los que estamos llevando este caso de este pequeño, de esta pequeña, y nos damos cuenta que no puede vivir en X lugar. No puede vivir, ¿por qué? Porque hay un ambiente pésimo, hay un ambiente tóxico, hay un ambiente que no le va a ayudar a crecer en ningún aspecto a este pequeño. ¿Por qué cree usted que los lugares donde se promueve el alcohol y todas estas cosas los ponen lejos de donde están la mayoría de viviendas? Porque saben que hay niños que están cerca y de alguna manera están evitando que ellos puedan llegar a caer en este vicio a temprana edad. Y tantas cosas que pudiéramos mencionar en esta hora para que usted pueda entender que el ambiente que está en nuestra casa no es algo que debemos dejarlo pasar a la carrera o de una manera apresurada, sino que realmente, hermanos, el ambiente que está en nuestra casa debe ser un ambiente ideal, un ambiente propicio. Y hablando en un sentido espiritual, debemos de procurar siempre estar limpios delante de la presencia de Dios. Sé que normalmente en nuestra cotidianidad o nuestra vida cotidiana es la siguiente. Si bien es cierto, en nuestra casa no hacemos limpieza todos los días, pero durante la semana elegimos un día o dos, dependiendo qué tan sucio puede estar, para mantener un poquito la limpieza. Pero durante los otros días que no hacemos limpieza, a pesar que no lo estamos haciendo, pero de alguna manera estamos tratando de contener que no se forme un caos o un desorden más de lo que podamos estar percibiendo. ¿Con qué propósito? Porque nadie quiere vivir en una casa desordenada. Nadie quiere vivir en un lugar donde hay malos olores.
porque sabe que si eso continúa, cuando menos sienta, ahora está aquello pésimo y tóxico. Ahora, espiritualmente hablando, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que incluir oración en nuestra casa. Tenemos que incluir el estudio de la palabra de Dios en nuestra casa. Tenemos que incluir todo lo bonito y hermoso que nos ha dejado el Señor para que en nuestra casa se respire un ambiente de paz. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, el verso 43. Mateo capítulo 12, el verso 43. Mateo capítulo 12, el verso 43. Debemos entender, hermanos, que el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Y ya le voy a mostrar dos ejemplos de cómo podemos ver que el ambiente puede afectar en gran manera nuestra vida y por ende aquellos que nos rodean. Mateo capítulo 12, el verso 43, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, es importante que nosotros entendamos que si el Señor nos ha limpiado, entonces procuremos mantenernos limpios. Amén. Porque ¿cuál sería el propósito, hermano? De que el Señor nos limpie, nos purifique, nos cambie, nos transforme, y nosotros queremos continuar manteniéndonos sucios. ¿Cuál sería el propósito? Déjeme leerle en Lucas, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 8, el verso 26 en adelante. Lucas capítulo 8, déjeme mostrarle un ejemplo de una persona que tenía su casa sucia, que tenía su ambiente o el ambiente de su casa era un ambiente malo, tóxico. Y ya vamos a ver lo que pasaba con este personaje. Lucas capítulo 8, el verso 26. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 8, el verso 26, dice la Escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Cómo estaba ese hombre? Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. Ahora, si prestamos atención a todos estos detalles, son características que acompañaban a este hombre. Leámoslo del verso 27 en adelante. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Verso 30. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desierto al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Amén. Ahora, note, amados hermanos, este hombre tenía su casa sucia. El ambiente de su casa no era un ambiente propicio. Estaba poseído por una legión de demonios. No era un demonio, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10. Era una legión. Según los estudiosos, dicen que una legión corresponde a más o menos 2000 demonios. Es decir, más de 2000 demonios estaban metidos en esa casa. Mencionábamos al comienzo de esta reflexión que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ese hombre, en vez de que dentro de su cuerpo, que es templo, debería de morar el Espíritu Santo de Dios, ¿qué era lo que estaba morando? Una legión de demonios. Ahora, ¿qué era lo que venía acompañando, o las características que acompañaban a ese hombre que tenía un ambiente tóxico, un ambiente terrible en su casa? Dice la Biblia que andaba completamente desnudo. Ahora, y no solamente eso, tenía mucha fuerza y muchas otras cosas que seguramente no las mencionaron, pero ese hombre no estaba bien, andaba vagando por todos lados, no tenía un lugar fijo donde podía dormir. En su casa posiblemente no lo podían contener o detener, porque él prefería andar vagando de sepulcro en sepulcro. En pocas palabras, amado hermano, ¿cree usted que en ese hombre moraba un espíritu de paz? No. ¿Un espíritu de gozo? No. ¿O de tranquilidad? No, definitivamente no. Cuando el clima estaba muy caliente o muy frío, a lo mejor la gente trataba de tirarle una cobija o algo, pero ese hombre se desnudaba por completo y andaba como un vagando por todos lados. Ahora, menciono esto para que podamos entender cómo el ambiente que hay en nuestra casa va a afectar todo lo que nosotros somos. Espiritualmente hablando, hermano, lo que esté pasando dentro de mi mente, lo que esté pasando dentro de mi corazón, va a afectar todo lo que yo soy, todo lo que yo anhelo y aspiro a obtener en el Señor va a ser afectado. Y es importante que nosotros en esta casi mediodía nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que el ambiente de nuestra casa sí es importante para nosotros, para nuestro crecimiento en el Señor. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, al capítulo 7, el verso 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 1 en adelante. Amén, amén. Dice la Escritura: cuando Salomón, no el hermano Salomón, sino el rey Salomón, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa.
Verso 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Note qué preciosa historia cuando Salomón estaba orando, estaba dedicando por primera vez ese templo físico o esa casa de oración literal, que la mandó a construir con mucho, si pudiéramos decir, lujo, con detalles y cosas preciosas, pero está haciendo una oración y le está diciendo: Señor, yo sé que esta casa o esta infraestructura no va a contener o va a mantener tu gloria o tu presencia misma, pero permíteme dedicarla a ti, permíteme consagrarla para tu gloria y tu honra. Y dice la Biblia que cuando él termina de hacer esta oración, fuego descendió de los cielos, como diciendo el Señor: me gusta que este templo está limpio, está el ambiente propicio, ideal para que sirva como casa de oración. Por eso es que nosotros en este lugar tratamos de fomentar que esta casa de oración tenga un ambiente bonito, un ambiente agradable, para que la presencia del Señor se manifieste de la mejor manera sobre cada uno de nosotros. Ahora note que cuando Salomón termina de dar esa oración, la gloria del Señor, la presencia misma del Señor se manifestó de una manera tan pero tan grande y poderosa en ese lugar, que nadie podía entrar ni nadie podía salir, porque la gloria del Señor estaba sobre ese templo que acababa de ser dedicado al Señor. Ahora mirémonos nosotros una vez más. Dice la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Señor quiere morar, habitar en cada uno de nosotros. ¿No le gusta eso? Suena muy bien. ¡Qué privilegio, hermanos! Que el Rey de Reyes y Señor de Señor, el que ha creado el sol, las estrellas y todo lo grande y hermoso que usted y yo podemos ver, quiere habitar en cada uno de nosotros. Pero para habitar en cada uno de nosotros, ¿sabe lo que el Señor nos está pidiendo? Que esta casa esté limpia, que este templo, que este cuerpo esté limpio, para que Él pueda habitar. Él quiere traer un ambiente de paz, un ambiente de gozo, un ambiente de tranquilidad, un ambiente libre de malos olores, para que Él pueda reposar en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos vamos a descuidar? ¿Por qué no seguir y decirle: Señor, yo quiero estar limpio, yo quiero estar siempre atento, yo quiero estar preparado para que fluya tu presencia en mí? Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Ya el Señor nos limpió. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted limpia a sus niños y no tarda ni una hora cuando ya están otra vez? Y usted dice: ¿qué te dije? Cuando usted le dice: no te vayas a ensuciar, es como que le diga: ve y ensúciate. Y usted dice: ¿qué te dije? Y hasta dan ganas de darle una buena, ¿verdad? En el nombre le dice: te voy a dar una buena. Y entonces, y a veces hasta lo hemos hecho. Entonces, pero el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Por eso dice: antes estábamos muertos, antes teníamos costumbres feas, cosas feas, pero ahora en el Señor Él nos ha limpiado.
Él nos ha purificado, Él nos ha transformado. Con su sangre preciosa, Él nos ha perdonado. Ahora Él espera que el ambiente de nuestra casa sea un ambiente bueno, agradable. Por eso es importante lo que nosotros miramos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros hablamos, el lugar donde nosotros nos movemos o nos desplazamos. Es muy importante que prestemos atención a todas estas cosas, porque todas estas cosas afectan lo que nosotros somos en el Señor. Si yo solo estoy viendo cosas que no me ayudan en nada a mi casa, créamelo, el ambiente de mi casa va a ser sucio, va a ser un ambiente feo. Y por ende, todo lo que está circulando allí va a ser feo. Y muchas veces hasta podemos quejar, wow, qué feo huele acá. Bueno, tú vives en tu casa, date cuenta que algo está pasando. Si sentiste un mal olor y no estás haciendo nada, bueno, es porque te gusta entonces ese mal olor. Amén. Yo en mi casa siento un mal olor y empiezo a ver qué pasa. Tal vez el contenedor de la basura, tal vez cuando llevaba esa basura en el camino fue regando. A veces hay que limpiar y todo eso. Amén. Porque es mi casa, el lugar donde yo vivo. Y yo no quiero que mi casa esté sucia. Espiritualmente hablando, si yo me doy cuenta que algo no está bien, que algo no está funcionando, pues tengo que buscar la presencia del Señor. Porque solo la presencia del Señor me va a limpiar, me va a purificar, me va a regenerar, me va a perdonar, me va a hacer una nueva criatura nuevamente para la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor por el consejo de su palabra. ¿Cómo está el ambiente de tu casa? ¿Cómo está el ambiente de tu casa? Por los siguientes minutos, oremos al Señor y preguntémonos a nosotros mismos, a decirle, Señor, pues quizás no me estoy dando cuenta. Quizás no me estoy dando cuenta, Señor. Quizás hay mal olor en mi casa, pero ya me malacostumbré. Ya me acostumbré y la vez pasada, tan rico que estaba el pollito, tan rico que estaba la carne, o ese pescado frito, wow, qué rico, pero no me di cuenta y dejé los huesitos por allí. O estaba jugando con el perrito y lo tiré por allí y por allí se quedó ese huesito. Y pasó el tiempo y ahora ese huesito ha comenzado a afectar el ambiente de mi casa. Así que toca tiempo de limpiar. Es tiempo de limpiar. Espiritualmente hablando, hermanos. A lo mejor hemos hecho cosas. A lo mejor hemos visto cosas. A lo mejor hemos escuchado cosas. A lo mejor hemos hablado cosas. A lo mejor hemos participado en cosas que no son agradables a Dios. A lo mejor hemos permitido que nuestros hijos hagan cosas que no deberían de hacer. A lo mejor no hemos hecho lo que nos toca hacer. Y el ambiente de nuestra casa se ha ido haciendo cada vez más terrible. Un ambiente pesado, un ambiente donde ya no nos sentimos cómodos, donde no nos sentimos a gusto, donde decimos, wow, algo está mal aquí, algo no está funcionando bien. Pues es tiempo de que tú y yo, mi hermano, tomemos manos en el asunto, pongamos nuestra mano en el asunto